Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos, Park Jimin y el Jungkook. Mi nombre es Bel Román y me encanta estar aquí con ustedes, transmitiendo directamente desde mi cuenta en ex Twitter, donde me pueden encontrar como @BoysWeLove2023. Hoy traemos curiosidades, noticias, arte, Jimin y Jungkook siempre tomados de la mano, y tenemos una gran cantidad de estos momentos para coleccionar. Ya saben que se los voy a enumerar y espero que ustedes me puedan dejar en los comentarios cuáles son sus favoritos, si tienen uno en especial que amen con todo su corazón. Así que comenzamos justo con este. Recordarán cuando era el ensayo del álbum Face de Jimin y cómo pues Jungkook lo iba a ver para estar con él, ver cómo iba la coreografía. Jungkook ya sabía un montón de detalles porque nos estuvo dando spoilers justamente la noche del estreno de Set Me Free parte 2, pero este momento es uno de los super favoritos cuando se toman de las manos ya cuando Jungkook se iba. ¡Ay, por el amor de Dios, es precioso! También tenemos este otro momento donde Jungkook va a ver a Jimin el día de su cumpleaños. Estuvieron muy juguetones también en esta transmisión, pues se tomaron sus manitas. Otro de esos momentos súper épicos donde están haciendo hasta cierto punto malabarismo este par. Son muy tiernos porque están entrelazando las manos, y eso, créanme, solo lo haces con personas que realmente son muy allegadas a ti. Tomarse las manos así es, de hecho, creo yo, bastante romántico y bastante dulce que lo hagan. Y cuando también estaban haciendo esa transmisión en vivo, estaban cocinando juntos y Jimin y Jungkook también se tomaban de las manos. Los Room BTS tenemos una cantidad de momentos. Este es tierno porque se están tomando así de la manita, pero muy dulcemente, sí, debo decirlo, estrechando las manos. Eso es interesante porque una cosa es tomarte de las manos y otra es estrecharla. Aquí están estrechando las manos. Por otro lado, que es también un súper clásico, por el amor de Dios, todos lo amamos porque también luego Jimin acaricia el pecho y pues prácticamente a todo Jungkook. Aquí tenemos otro que de hecho aquí estaban en pleno concierto, se volvieron a sujetar de las manos, ¿no? Tenemos muchos de estos toques. Este video donde también Jimin se va hacia atrás y le pide a Jungkook que le jale la mano para llevarlo hacia él. Este es uno de los super favoritos de todos. Cuando estábamos en la grabación, justo antes de salir a las aventuras que tuvimos en Are You Sure, y los chicos también se estaban tomando de las manos. Muy lindos, la verdad. Aquí tenemos otro momento donde también se están sujetando las manos. Estrechar manos, sujetar manos, entrelazar dedos. Porque sí son cosas muy diferentes. Y ellos han hecho las tres, lo cual es muy maravilloso para que nosotros podamos compartir. Y como verán, es una gran cantidad de momentos que hasta se vuelve complicado poderlos narrar de tantos que son. Una vez más de Are You Sure, cuando estaban en la isla de Jeju y saltaron desde el yate y se están tomando sus manitas. También es de otro clásico de Jimin y Jungkook, que aquí se ven los dos muy tiernos. Es que la mayoría de sus interacciones suele ser así. Aquí, por ejemplo, Jungkook más bien está sujetando las manos de Jimin. Entonces volvemos a las diferencias entre sujetar, tomar, estrechar, entrelazar. Siempre van a ser cosas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí una vez más está sujetando las manos. Entonces, pues con ellos hemos vivido, les repito, todos estos momentos y más. Los tenemos aquí registrados. Este es muy lindo porque aquí, por ejemplo, están encimando sus manitas. Casi que se podría decir que es una manera también afectuosa de estar cerca de alguien, ¿no? Porque está queriendo Jungkook hasta cierto punto tomar la mano de Jimin, más bien están encimando sus manitas. Entonces ahí tenemos otro concepto nuevo más. Aquí, por ejemplo, sí estaba tomando la mano de Jimin y lo estaba jalando con él. Aquí están estrechando las manos una vez más. Entonces tenemos todos estos momentos tan preciosos y volvemos con de el cumpleaños de Jimin cuando llega Jungkook y podemos ver cómo están sujetando sus manitas. Así que espero que lo hayan disfrutado mucho porque ya descubrimos que hay diferentes maneras entre sujetar, tomar, obviamente entrelazar las manos, estrechar. Todos son diferentes momentos que ha vivido Jimin y Jungkook. Tenemos por acá, sí, ya van a empezar a ver mucho arte. Ahorita les voy a poner un especial rápido de arte que estuve coleccionando para ustedes. Kina, que también nos dice, bueno, pues ya llegamos oficialmente al día 50 y nos regala este bonito arte de Jungkook. 50 días hasta que ellos estén de regreso en casa. ¡Yay!
Calico Cat también festeja el que ya vamos en el día menos 50. Es que saben que parece que fue ayer que íbamos en el día menos 100 y ahora ya vamos en el día menos 50 y vuelvo a lo mismo. Si nosotros estamos nerviosos, no me puedo imaginar cómo están Jimin y Jungkook. Recordarán este arte porque estuvimos platicando de él en pasados videos. Bueno, pues acá tenemos otra hermosa mini versión, una idea muy parecida, el mismo concepto, por así decirlo, como si ellos fueran dolls, que ya sabemos que no se venden por separado, y tenemos diferentes artículos que relacionamos con ellos y la historia de momentos de Jimin y Jungkook, y volvemos a tener a Bump. Imagina que pudiéramos tener estos dolls si de verdad la empresa hiciera algo así. No, hombre, sería un super hitazo. Si ya con los BT21 es una locura, ahora imagínense con esto. También Miki nos regala otro arte dedicado a los 50 días que nos faltan para que Jimin y Jungkook regresen. No lo puedo creer, es que eran más de 500 días y ya solo nos faltan 50. De verdad estoy tan agradecida de que hayamos llegado hasta este punto todos, no solo digamos los chicos de BTS, sino en general ARMY. También esta preciosa artista nos regala una colección de arte. Vean ustedes este de Jimin y Jungkook. Este arte me fascinó, o sea, dije qué cosa tan más hermosa. Pero también tenemos este otro que es bastante interesante. Una vez más les voy a pedir que ustedes me dejen en los comentarios de estos 4 artes cuál es su favorito. Todos están hermosísimos. Este se ve que todavía está en progreso, pero podemos ver el ojito pispireto de Jimin y aquí podemos ver sus piecitos, sus pantuflitas. La verdad es que creo que la batalla así está entre este arte y este arte. Tenemos también a Darling Stars que nos hace este pequeño arte que podremos traducirlo como Jungkookie, y él le dice wow, Jungkookie despierta. ¿Qué? Nos quedan 50 días. ¿Qué? Sí, quedan 50 días para el regreso de Jimin y Jungkook. Ya que estamos festejando la Pascua, también salió mucho arte referente a este tema el día de ayer. Y por ejemplo, aquí esta maravillosa artista que se hace llamar Señora Park. En el caso de Jimin recibe este hermoso conejito. ¿Y qué creen que va a pasar? Oh, pues aquí le dan, se va a transformar en este otro maravilloso conejito. Pero yo no les puedo mostrar más porque es una versión para adultos. Pero vamos a hablar un poquito acerca de esta artista porque ayer me estuvieron solicitando un arte en específico. Bueno, pues esta artista tiene unos maravillosos retratos de Jimin. Lo que la hace tan especial es que utiliza diferentes estilos, pero lo que hace para Jimin es increíble. Me encanta poder coleccionarla. Ella de hecho probablemente esté en mi top 3 de artistas favoritas que hacen justamente tanto arte de Jimin como de Jungkook o del Jikook, pero en este caso ella está dedicada especialmente ahora sí que a Jimin. Quiero aprovechar para agradecerles a los miembros del canal por todo su apoyo. Como siempre les digo, sin ustedes nada de esto sería posible y a ustedes les dedico con mucho amor este arte. Por ejemplo, aquí tenemos a Jimin y Jungkook y le quedó impresionante. Algo que si se fijan que tiene es la luz en la mirada. Wow. También agradecer a los colaboradores activos del canal, así como a todos los suscriptores. Muchas gracias por estar aquí conmigo y no se pierdan nada de este maravilloso arte. Vean ustedes el detalle, es que de verdad es increíble. Amo con locura este arte y le rendí un pequeño homenaje directamente aquí en mi cuenta de ex Twitter para que me vengan a visitar. Y bueno, como les decía, si ustedes son nuevos en el canal, espero que también se animen a formar parte de la familia Boys We Love. Es que no me pueden negar, este arte está súper impresionante y hermoso. Yo quiero decirles tantas cosas, pero es que viendo este arte es casi que imposible concentrarse. Pero de todas formas, bueno, lo que cuenta es la intención y agradecerles a todos ustedes que estén aquí en el canal, y qué mejor forma de hacerlo que con arte de Jimin. Así que todos estos preciosos artes y más están disponibles aquí en mi cuenta y también ya están disponibles en nuestra página de Domina y su Imperio Romano, que lo van a encontrar en Facebook. Así que por favor síganos para que no se pierdan de nada. Vean, este arte de Muse está fabuloso. Bueno, pues todas estas cositas ya las pueden coleccionar, tener, guardar, porque sé que vale muchísimo la pena y que de verdad esta artista trabaja de una manera tan hermosa. O sea, lo que es capaz de hacer me sorprende. Y podemos ver diferentes etapas de Jimin. O sea que, wow,
increíble. Muchas gracias por este arte tan, pero tan bonito de Jimin. Y con esto pues prácticamente vamos a empezar a despedir lo que sería nuestro video del día de hoy. Muy contentos porque sí, ya llegamos al día menos 50. Nos falta cada vez menos para que Jimin y Jungkook estén de regreso con nosotros aquí en casa. Y esta es mi manera pues también de compartirlo con ustedes, estas maravillosas noticias. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love y que espero verlos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. Vean ustedes qué hermosura. Bueno, pues ustedes elijan cuál es su arte favorito de Jimin.